Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el estudio de Cristología, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora pues queremos encomendar este tiempo a este estudio y vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle al Todopoderoso que sea Él el que nos asista en este estudio para que sea su verdad sin laudar, presentada en el poder de su Santo Espíritu. Padre amantísimo, venimos delante de tu presencia y queremos rogarte, Señor, que en este tiempo que hemos dedicado para estudiar tu palabra, seas tú el que nos enseñe, el que nos dirige, el que nos guíe, el que nos ilumine para entender tu verdad. Y que no sea tu siervo, no sea yo hablando en mi carne, sino tu Santo Espíritu, Señor, el que ponga tu palabra en mi boca y que toque también los corazones de aquellos que la escuchan para que todos podamos entender, aprender y ser edificados en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio y por este tiempo que nos concede. En tus manos lo encomendamos y a ti te damos la gloria y la honra y la alabanza por siempre en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Continuamos con el estudio, hermano. En este momento vamos a entrar a una parte del estudio que estamos haciendo acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos como título ponerle el Cordero que fue predestinado desde la eternidad. La Biblia, al leerla a nosotros en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esta es la parte relevante al estudio, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces nosotros podemos entender a través de la lectura de estos versículos que en los eternos designios de Dios, tanto la encarnación del Verbo divino que fue encarnado, como la redención de la humanidad por medio de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, estaban ya programados desde la eternidad, juntamente con la creación de la raza humana y la permisión de parte de Dios de la caída original. Hermano, a veces cuesta un poco entender cómo esto ya había sido programado, tanto la creación del ser humano, de la raza humana, como también la permisión divina de que el ser humano fuese tentado a manera de probar la fe y la obediencia que el hombre le debe a Dios. Es un poco difícil de entender porque nosotros estamos creados de manera que nosotros entendemos las cosas, que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Pero cuando estamos hablando acerca de Dios, estamos hablando acerca de la eternidad. Dios vive, habita en la eternidad, para Él no hay tiempo. Para Él es lo mismo el pasado, el presente como el futuro. Él conoce todas las cosas desde principio hasta fin. El tiempo fue establecido como una forma de medida en cuanto a su creación. Pero para Dios no hay tiempo, porque a Dios no puede ser medido. Él es infinito y Él es eterno. Ahora, en esta propósito divino de sabiendo Dios que al crear al hombre, el hombre iba a ser tentado porque Él lo iba a permitir y también el hombre iba a caer en desobediencia. Dios, desde la eternidad, antes que esto se manifestase, Dios ya había determinado salvar al hombre. Dios había determinado quién sería el redentor, el único que podría redimir a la humanidad, el único que podía salvar a la humanidad y librarlo de su pecado y de la muerte eterna. Porque sabemos que el pecado trae como consecuencia la muerte. Y la desobediencia de Adán y de Eva en el huerto del Edén
traspasando la prohibición que Dios les dio de no comer del fruto de la ciencia del bien y el mal, ellos pecaron contra Dios y por lo tanto ellos quedaron expuestos a la muerte. Y no solo a la muerte física, sino también a la muerte eterna. Y eso significa, la muerte eterna significa que quedarían separados por toda la eternidad de Dios. Ahora, hermano, este propósito divino fue establecido desde antes de que se creara el mundo, porque Dios mira todas las cosas desde el principio hasta el fin, como lo dijimos hace un momento. Nosotros todas las cosas las medimos por el tiempo, pero Dios está fuera del tiempo. Él está en la eternidad. Y es por eso que también en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, leemos un versículo que dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dos cosas que tenemos que considerar en este versículo. Primera cosa, cuando leemos este versículo, este está hablando del tiempo de la tribulación que se va a dar en esta tierra, en los postreros tiempos, y que el anticristo va a hacer que todos los moradores de la tierra le adoren como el Dios que él se hace llamar en ese tiempo. Pero en el libro de la vida del Cordero están escritos aquellos que no adoraron a la bestia, que no se sometieron a la bestia. Y también Dios tiene conocimiento acerca de todos aquellos que se entregaron a la voluntad de Satanás. Pero ¿cómo puede ser esto posible si esto todavía no ha sucedido? Porque esto está en la mente divina, que es una mente eterna. Dios habita en la eternidad y por causa de que Él habita en la eternidad, Él conoce todas las cosas. En su infinita omnisciencia, Dios sabe quiénes van a ser salvos y Dios sabe quiénes no van a ser salvos. Y no porque Él lo haya determinado así, no porque Dios escoja a unos para salvación y a otros para condenación, como creen algunas tendencias teológicas como el calvinismo, que dice que ya Dios escogió a unos para ser salvos y a otros para ser condenados. Eso es contrario, completamente contrario a lo que la Biblia nos enseña. Porque en San Juan capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios se lee y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación, el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo para la humanidad, ya predestinado desde la eternidad, desde antes que fuese creado el mundo, es potencialmente suficiente para salvar a todo aquel que en Él cree. Esta es una oferta de parte de Dios para toda la humanidad, no solamente para unos cuantos que han sido destinados por parte de Dios, como el calvinismo asegura. Eso es errado. La salvación es para todos, el llamado es para toda la humanidad. Es por eso que nuestro Señor en su palabra nos dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes van a ser los llamados? Todos los seres humanos están llamados para obedecer a la fe en Jesucristo nuestro Señor y alcanzar la salvación. Pero hay quienes voluntariamente lo rechazan y hay quienes voluntariamente reciben este llamado y mediante la fe en Jesucristo se apropian de esta salvación que solo a través de Él podemos tener. Hermanos, vamos a continuar y podemos nosotros seguir y hacernos una pregunta. ¿Por qué se hizo esperar tanto la redención? Nosotros leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta, cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 3, que la caída del hombre no se hizo esperar mucho tiempo. Bueno, la Biblia no dice exactamente cuánto tiempo Adán y Eva vivieron sin pecar antes de caer en la desobediencia, de comer el fruto prohibido. Pero nos insinúa que fue un corto tiempo, porque Satanás, que era el tentador a quien Dios le permitió tentar al hombre, Satanás tenía prisa, tenía urgencia de hacer caer a la humanidad en pecado,
para que la humanidad fuese destruida y destruir el plan de Dios, porque Satanás es el enemigo de Dios, Satanás es el enemigo de nosotros, Satanás es el adversario, Satanás es el calumniador y lo único que busca Satanás es la destrucción del ser humano, separarlo de Dios para la perdición eterna. Y Dios permitió que esto fuera de inmediato, no inmediato, digamos, no podemos establecer exactamente el tiempo, cuánto tiempo pasó, pero podemos ver que fue poco tiempo. ¿Y cuál era el propósito del maligno de hacerlo cuanto antes? Recordemos que cuando Adán y Eva fueron creados, Dios le dijo, fructificad y multiplicaos. Dios a Adán y a Eva les dio la autorización para que pudieran procrear. Cuando está hablando de fructificar, está hablando de dar prole, de tener hijos, de crear una descendencia a través de la unión del hombre y de la mujer. Un hombre y una mujer. Pero Satanás se dio prisa para tentar a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, para hacerlos caer antes que tuvieran descendencia. Porque nosotros nos podemos ponernos a pensar de que si Adán y Eva hubieran tenido prole antes de la desobediencia, del pecado que cometieron desobedeciendo a Dios, pues no sabemos cuántas personas podrían haber nacido en estado de inocencia, sin pecado. Para Satanás se le hubiera salido mucho más difícil tener que bregar con tanta gente que estaba en obediencia a Dios. Era más fácil para Satanás engañar a nuestros primeros padres, hacerlos caer, hacerlos tropezar, para que toda la descendencia de Adán y Eva acarreara con la culpa de los primeros padres. Y eso fue lo que sucedió, para poder así contaminar a toda la raza humana con el pecado. Ahora, por el contrario a esto, la redención del género humano se hizo esperar durante muchos siglos. ¿Y por qué fue así? Podríamos nosotros pensar, preguntarnos, y podemos decir como respuesta, y era el propósito divino, dejar que el tiempo pasara, para mostrar la verdadera malicia, la maldad, la malignidad, la perversidad y la depravación que el pecado causó en la raza humana. A través de toda la historia de la humanidad, desde que el hombre pecó, la tierra, la raza humana se hizo altamente pecaminosa y lo indujo a cometer actos denigrantes. Y el primer acto terrible que se ve en la historia fue el primer hijo de Adán y de Eva, Caín, que mató a su hermano Abel por envidia. Y eso solamente fue el comienzo, porque si nosotros leemos la Biblia y reconocemos desde Génesis 3, 4 hasta Génesis 6, cuando ya se anuncia el diluvio, la tierra se llenó de violencia a tal grado que ya Dios no podía permitir que la raza humana continuara así. Como lo explicamos en clases anteriores, por un acto de misericordia, Dios permitió que toda esa raza humana que estaba corrompida, que de continuo su pensamiento era al pecado, a la maldad, no había nada bueno en el ser humano, no podría continuar, porque de continuar así, la raza humana hubiera desaparecido de la faz de la tierra, matándose los unos a los otros. Por lo tanto, Dios en su misericordia preservó a Noé, que lo consideró un hombre justo, temeroso de Dios, que le creía a Dios, lo preservó a él y a su familia, a su esposa, a sus hijos y a la esposa de sus hijos, 8 personas en total, para darle la oportunidad a la humanidad de un nuevo inicio en una relación con Dios. Amén. Entonces, quedamos claro que el propósito primero, porque Dios permitió que la redención se dilatara tanto tiempo, es para mostrar la verdadera malicia, la maldad, la malignidad, la perversidad y la depravación que el pecado causa en el ser humano. Ahora, segunda observación que podemos hacer respecto de esto, que es para poner también bien en claro que el hombre, por causa del pecado, quedó incapacitado, el ser humano quedó incapacitado por causa del pecado
para poder preservar o recuperar por sí mismo un correcto conocimiento de Dios y una conducta aprobada a Dios. La tendencia del ser humano después del pecado es de continuo al mal. No estamos hablando y diciendo que el ser humano está 100% destruido. No, realmente que la naturaleza del hombre está contaminada por el pecado y por lo tanto esa naturaleza nos impulsa a pecar. Esa es la naturaleza nuestra, y el pecado. Cuando una persona nace, un niño nace, nadie le enseña a hacer lo malo, sino que por naturaleza el niño empieza a expresar actos de maldad, actos de perversidad, actos de malignidad y hasta actos de depravación. Nadie le tiene, para que el niño aprenda a hacer lo bueno, tienen que ser instruidos, tanto en las escuelas como a través de los padres en sus hogares. Tienen que enseñarle al niño lo que es bueno para que aprendan a caminar y a hacer lo bueno, porque la tendencia natural del ser humano es hacer lo malo. Ahora, sin embargo, aunque el hombre, por causa de su pecado, quedó separado de Dios, eso no significa que Dios se apartó y se olvidó por completo del hombre, de ninguna manera. Porque nosotros leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios está siempre al cuidado del hombre. Aunque el hombre no merecía la comunión con Dios, no merece la comunión con Dios, ni el amor de Dios, ni el favor de Dios, Dios en su infinita misericordia, amor y bondad, pues envió a su Hijo Jesucristo, que es la luz del hombre. El texto bíblico dice que el Señor Jesucristo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esa luz vino al mundo, encarnó y fue la luz verdadera que alumbra a todo el mundo, que vino a este mundo para que en Él nosotros podamos salir de las tinieblas y poder conocer la luz de la verdad, la luz de la vida, que solo a través de Jesucristo nuestro Señor podemos tener. Ahora, en Hechos capítulo 14, versículo 17, dice así la palabra de Dios: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría perdón, a nuestros corazones. La palabra de Dios enseña que Dios siempre en su misericordia no dejó al hombre desamparado totalmente. Dios permitió que el hombre se rigiera y que pudiera entender y conocer el resultado del pecado. Pero Dios en su misericordia siempre estuvo proveyendo para el hombre. Le dio tiempo fructífero, ¿verdad? Le dio la agricultura, el producto de la agricultura, el producto de la ganadería, llenándolo de sustento, proveyéndole agua y todo lo que es necesario para que el hombre pudiera seguir viviendo y existiendo, mientras se cumplía la promesa de la redención que Dios había hecho de antemano en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente, entre su simiente y la simiente de la mujer heriría a Satanás, al maligno en la vida, en la cabeza, quiero decir, quitándole así todo el poder, aunque él sufriera un daño en su humanidad. Ahora, en Romanos capítulo 1, versículo 20 también leemos un texto que nos hace ver del cuidado divino y de la expectativa divina respecto al hombre. Dice así en Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación misma, todo lo que nuestros ojos pueden ver y observar, todo lo que podemos experimentar cada día, nos habla de la existencia de un creador. Nos habla de la existencia de un ser inteligente, de un ser sabio, infinito en poder, de un ser eterno y infinito en su ser,
capaz de poder gobernar esa creación que nosotros vemos, que nos parece infinita cuando observamos el universo y las estrellas. Pero el Señor a cada una, dice la Biblia, llama por su nombre. No hay nada que Dios no pueda controlar, que Dios no pueda gobernar. Todo está bajo su poder y bajo su dominio. Por otra parte, inmediatamente después de la caída, vino, como mencioné hace un momentito, vino la promesa de un Redentor en Génesis capítulo 3, versículo 15, el cual ya lo leímos. Y es a través de la fe en este Redentor que el ser humano puede alcanzar buen testimonio delante de Dios. No puede el hombre por sí mismo cambiar su naturaleza. Necesario es ser redimido, ser limpio de su pecado y que pueda ser renovado. Y es por eso es que en el capítulo 3 del libro de San Juan, el Señor Jesucristo, en aquel encuentro muy conocido que tuvo con Nicodemo, le dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Necesario es que el hombre tenga que nacer de nuevo. Y cuando estamos hablando del nuevo nacimiento, estamos hablando de un nuevo renacer en comunión con Dios. Habiendo sido perdonados nuestros pecados, podemos tener comunión con Dios. Como dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Otro punto importante que podríamos nosotros considerar cuando estudiamos la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo son las profecías mesiánicas, las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, puesto que la Biblia es una historia de la salvación que había más bien de ser plenamente realizada en Jesucristo y por medio de Él. El Antiguo Testamento va anunciando poco a poco al Mesías, de una manera progresiva. Hablamos ya de Génesis 3.15, donde el Señor le dice que pondrá enemistad entre la mujer y la simiente de la mujer y la simiente del diablo, y que la simiente de la mujer heriría en la cabeza al diablo, y el diablo le heriría en el calcañar del Señor. Y estamos hablando de la herida que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana, que era la parte vulnerable de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta es la primera promesa de salvación. Ahora, esto se lo dio poco después de la caída de Adán y de Eva, para que su fe estuviese puesta en esa promesa de redención. También en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios revela a Abraham y le dice que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y a quién se refiere esta simiente? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 49, versículo 10, Jacob profetiza cuando ya está en su lecho de muerte y está bendiciendo a sus hijos. Profetiza y dice Jacob, de que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta palabra Silo es una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga en gloria a establecer el reino en esta tierra y los pueblos se congregarán a Él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Moisés le profetiza al pueblo de Dios que Dios levantaría profeta de en medio de ellos, así como levantó Moisés, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. En los Salmos, Salmos capítulo 2, el capítulo 22 y el capítulo 45 y en el Salmo 110, también tienen un sentido claramente mesiánico. Este es uno de los anuncios en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías, del Cristo. El Salmo 2 anuncia, al leerlo, no lo vamos a leer todo porque no por falta de tiempo, pero el Salmo 2 anuncia el reinado del Mesías. El Salmo 22 anuncia
sus padecimientos y su liberación. El Salmo 45 habla de su fiesta nupcial. Y el Salmo 110 habla de su eterno sacerdocio, que es un sacerdocio real. Sacerdocio, como lo dice la Escritura, eh, eh, conforme al orden de Melquisedec. Melquisedec es un personaje que no se conoce principio ni se le conoció fin, que era el rey de paz. Isaías capítulo 7, versículo 14, profetiza el nacimiento del Redentor y lo llama su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Isaías 9:6 se profetizan sus títulos mesiánicos, donde dice la palabra de Dios que Él es el admirable, el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías 23, capítulo 23, versículos 5 y 6, nos habla del rey Mesías y el descendiente y sucesor de David. Daniel 7:13 profetiza acerca del Hijo del Hombre y en la profecía de las 70 semanas señala la muerte del Mesías, mas no por sí. Y Zacarías capítulo 9, verso 9, anuncia a Israel que su rey vendrá manso y humilde, justo y salvador, cabalgando sobre un asno. Estas profecías se cumplieron en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo vino, como lo había anunciado el profeta Zacarías, dice, cómo vino cuando entró a Jerusalén montado sobre un pollino, un hijo de asna, manso y humilde, tan manso y tan humilde que no siquiera presentó defensa cuando lo estaban sacrificando. Todas estas profecías, como nosotros lo conocemos, ya están cumplidas en el Nuevo Testamento. También podemos nosotros hacer un pequeño análisis acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los tipos mesiánicos. Tipo es una figura retórica y podríamos definirlo de la siguiente manera. Se da el nombre de tipo a todo personaje, acontecimiento o institución del Antiguo Testamento que prefiguran una realidad en el Nuevo Testamento. Podemos ver algunos de los tipos que se dan en el Antiguo Testamento y que manifiestan una verdad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el nombre de Adán. Adán, ¿quién fue? Fue la primera cabeza, el primer ser humano creado en la tierra, el que representaba a toda la humanidad, el que representaba a toda la raza humana. Que es también, podríamos decir, figura de Jesucristo. ¿Por qué figura de Jesucristo? Porque Jesucristo es el postrer Adán. Jesucristo es el que nos representa. Pues como así por Adán, por su pecado, nosotros vino la muerte, ahora también por Jesucristo, que es el postrer Adán, vino la salvación y la vida eterna. Como se lee en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, dice así la palabra: Adán fue alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. De manera que así Adán es tipo y su tipo está cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Melquisedec, hace un momento mencionamos el sacerdocio de Melquisedec y hablamos un poco acerca de Melquisedec. Le llamaban rey de justicia en Salem, que era ciudad de paz, que no tenía principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. En hebreo, el Señor, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, versículo 3 nos habla acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que es sacerdote para siempre. El hijo de Jacob, José, fue vendido por sus hermanos, almacenó trigo y fue salvador proveyendo sustento a las gentes. Jesucristo es nuestro pan vivo que descendió del cielo para salvarnos. Moisés, libertador del pueblo de Israel, del yugo de Egipto. Jesucristo, como tipo de él, Jesucristo es el libertador nuestro de la esclavitud del pecado y del maligno. David, rey de Israel, conforme al corazón de Dios.
Jesucristo, quien Dios el Padre, es en quien Dios el Padre tiene complacencia. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Isaac, el hijo de Abraham. Isaac fue llevado por su padre al monte Moria para ser sacrificado. Jesucristo fue llevado por el Padre en el poder del Espíritu Santo al Calvario. La serpiente de que nos habla, que fue levantada allí en el desierto para salvar a los israelitas de las mordidas de las serpientes del desierto, lo cual leemos en Número capítulo 21, versos 6 al 9. Así Jesucristo fue levantado de la tumba para salvar a todo aquel que en él cree. Vamos a dejar hasta aquí y continuaremos en el siguiente parte del estudio. Vamos a estudiar lo que en el Antiguo Testamento le llaman el ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová y en qué relación tiene con nuestro Señor Jesucristo, hermano? Espero que esta pequeña reflexión haya sido de ayuda para todo el que la oye, tanto aquí en la congregación como todos los que lo ven en las redes sociales. Esperamos que sean de bendición para sus vidas y nos hagan saber si están siendo edificados con estos estudios o no. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Amén.